Unos 6 reos fueron hallados muertos dentro de cárcel de máxima seguridad, esto en Ilama, Santa Bárbara. Y hondureños aseguran que no podrán comer debido al alto costo de la comida y sobre todo el de las tortillas. Instituto Jesús Millaselva regresa a clases virtuales, esto por alto contagio de COVID-19. Asimismo, entre música de mariachis y los recuerdos de quien en vida fue el periodista Oscar Morán, familiares y amigos dieron el último adiós. Y en noticias internacionales, al menos 6 muertos y más de 30 heridos en una balacera en desfile del 4 de julio en Estados Unidos. Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos una nueva jornada informativa. Estamos listos y preparados esta mañana de martes, ya 5 de julio del 2022, con un gran equipo de trabajo para poderles informar tanto de noticias nacionales e internacionales. De inmediato les recuerdo, estamos completamente en directo a través de todas las plataformas digitales como BTV Somos Todos Honduras, tanto en Facebook como también en Instagram, en Twitter y en todas nuestras redes sociales para que usted se pueda mantener informado a esta hora de la mañana. Y también a través de Acción Radio 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país, invitándole nuevamente que se quede conectado con su propuesta informativa de todas las mañanas. Hola Honduras, porque iniciamos con las informaciones. Si fuera grande ya no estuvieran dicho que lo fuera. Tal y como usted lo ve en las imágenes, lo que tuvo que haber sido una demostración cívica de patriotismo en Estados Unidos por el Día de la Independencia, como suele ser cada año el 4 de julio, fue manchado de sangre. Autoridades confirmaron hasta esta hora de la mañana a 6 personas muertas y otras 24 resultaron heridas cuando un hombre abrió fuego con un rifle desde un techo durante el desfile por la independencia de este país en un suburbio al norte de Chicago. Esta escena está llena de pánico. Personas gritaban, niños corrían y sacuden nuevamente a este país que ha estado dividido. Esto por la aportación de armas de fuego. Y no solo en Estados Unidos han acontecido hechos lamentables y de violencia, también aquí en el país, específicamente en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, donde una reyerta dejó aproximadamente a 6 personas muertas. Hasta el momento, las autoridades han confirmado que estas 6 personas pertenecían a la pandilla 18. Sin embargo, se sigue bajo investigación de cómo o por qué sucedieron los hechos. A continuación, toda la información. Luego que el día de hoy se diera a conocer una reyerta por privados de libertad en Ilama, Santa Bárbara, autoridades confirman la muerte de 6 personas, manifestando que aún se desconocen las causas del hecho.
El día de hoy, 4 de julio del año 2022, se recibió el reporte por parte de las autoridades del Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara sobre el fallecimiento de 6 privados de libertad que responden al nombre de Óscar Giovanni Funes Maldonado, Ramón Alberto Valladares Oliveira, Ramón Isaac Padilla Sorto, Marlon Alexander Mejía Varela, Rafael Antonio Amador Corea y Brian Alexander Cardona Ramos, todos ellos pertenecientes a estructuras criminales. Ante esta terrible situación, familiares de privados de libertad exigen una respuesta a las autoridades correspondientes, dejando en duda si fue la mejor decisión el hecho que autoridades policiales hayan tomado el mando en los centros penitenciarios. No tenemos una explicación, como dice usted, un trasfondo, no se sabe realmente cuál fue el hecho, por qué murieron, cuál fue la causa del enfrentamiento que hubo. Hace poco en este centro penal se dio el traspaso de los militares a la policía, ¿verdad? Entonces creo que ahí estaban como un poco empapándose todavía lo que es la situación y el proceso, este traspaso que tenemos pocos meses, ¿verdad? De lo que es la desmilitarización a la policía. De igual forma, defensores de derechos humanos afirman que estas llamadas cárceles de máxima seguridad no cumplen los requisitos para ser llamadas así y a su vez manifiestan que las autoridades no han hecho lo necesario para controlar este tipo de situaciones. Eso primero indica que las cárceles de máxima seguridad realmente no son de tanta seguridad como se pregonan. Y segundo, sí, es lamentar las muertes que han venido ocurriendo en los últimos años, particularmente en ese centro penitenciario. Creo que eso muestra varias cosas. Por un lado, muestra que el sistema de autogobierno todavía persiste dentro de los centros penitenciarios del país. Segundo, que las autoridades, cualesquiera que han pasado por ahí, realmente no han tenido el control de los centros penales. Un alto índice de violencia se registra a diario en nuestro país y ahora el aumento de violencia se da en las llamadas cárceles de máxima seguridad. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. Y la violencia no cesa en el territorio nacional. Escuche muy bien, en San Lorenzo Valle también se registró una nueva masacre, dejando al menos 5 personas muertas. Vemos que la autoridad tiene que darle seguimiento, ya que producto de esta situación vemos cómo la criminalidad organizada del narcotráfico, que está dejando sus secuelas, dejando su droga y está permitiendo que en las comunidades al interior del país este trasiego esté generando animadversión, esté generando conflictos entre grupos, y es por hoy que vemos cómo más de 5 personas han fallecido violentamente. El hecho más reciente fue el ocurrido en San Lorenzo Valle, donde 5 personas fueron asesinadas en el interior de una vivienda. La Policía Nacional atribuyó este suceso a miembros de la MS por la venta y distribución de droga en la zona. Un lugar, una casa de habitación muy humilde en donde ya la Policía Nacional tenía información de que había una venta preliminarmente y una hipótesis no comprobable, pero argumentada gracias a las declaraciones de los testigos en el lugar de los hechos, es que el lugar estaba siendo utilizado para la venta de droga, que los jóvenes al momento de ser sorprendidos por los miembros de la Mara Salvatrucha, pues estaban elaborando los carrucos de droga tipo marihuana en la parte de atrás de su casa. Pelea de territorios, venta y distribución de drogas son los principales detonantes de estos hechos violentos, aseguran expertos en la materia. De reconocer de que hay una disponibilidad de la droga aquí en el territorio nacional, desde la cocaína hasta el consumo de otras drogas de menos afectación para la salud, como es la marihuana, pero al final es una afectación a la salud, es una degradación de la sociedad y es dedicarse a actividades ilícitas que no tienen ninguna justificación y que está provocando un impacto dañino a toda la sociedad hondureña. Los fallecidos de esta masacre son José Armando Mendoza, Alexander Castillo, Marco Espinal, Eleuterio Castillo y Eber Hernández. La Secretaría de Seguridad confirmó en las últimas horas
la detención de uno de los supuestos responsables de este asesinato. Según estadísticas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, son 25 muertes múltiples las que se contabilizan en lo que va del presente año, y las mismas han dejado como saldo 91 víctimas. Con imágenes de Denis Velázquez, les informó Walter Pérez. Con 11 minutos de la mañana, seguimos con importante información y con la problemática de la capital que persiste. Y hablamos específicamente de los baches que siguen sin ser reparados en la capital de la República y que continuamente los capitalinos nos sentimos molestos, inconformes, porque no hemos visto el accionar por parte, Pablo, de la alcaldía municipal. Llevamos más de 6 meses y queremos ver la capital sin baches. Y en esta ocasión usted nos tiene un reporte sobre ello. Pablo Martínez, muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Buenos días nuevamente también a todos los televidentes. Efectivamente, nosotros atendiendo las múltiples denuncias que la ciudadanía, por supuesto, nos hace llegar a través de la línea telefónica que tenemos habilitada. Y es que aquí en el sector, precisamente muy cerca de donde nosotros estamos ubicados en las instalaciones, pues hace algunas 2 o 3 semanas, pues varias personas llegaron aquí a hacer un trabajo, una obra. En ese lugar, aquí donde nosotros estamos ubicados, es en el Boulevard Suyapa. En el Boulevard Suyapa, y observen bien, aquí hace algunas semanas vinieron personas, en este caso empleados, a hacer algunas obras aquí, pero dejaron inconcluso. ¿A qué me refiero? Que no taparon el hoyo, que abrieron una zanja, empezaron a hacer su trabajo, empezaron, al parecer, reparaciones en cuanto a tuberías o algo por el estilo, y esta calle dejaron básicamente estos cúmulos de tierra o de arena para al menos paliar los hoyos que habían dejado. No obstante, observen bien, de tantos carros que pasan por esta zona, porque es muy importante, esta es una importante vía precisamente porque queda en el Boulevard Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta es la calle que conduce a las canchas que quedan frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Precisamente ustedes pueden ver cómo esta afectación diariamente es una molestia para los ciudadanos que transitan en esta zona. ¿Por qué? Porque por esta calle pasan múltiples también unidades de transporte y eso hace que se deteriore más rápido. ¿Por qué? Porque pasan todos los buses que vienen por del anillo periférico, todos aquellos que vienen y toman ruta de la universidad, y observen los vehículos como al pasar por este lugar se ven afectados. ¿Por qué? Porque o se van en el bache que existe aquí, un bache muy grande, o se suben al cúmulo de tierra y eso provoca que el carro se desestabilice, al menos en esta curva. Esto lleva varias semanas y varios ciudadanos nos han manifestado su molestia debido a que ellos aseguran esto les está provocando algunos deterioros en sus vehículos, situación que al final de todo, cuando ellos tienen que reparar o van al mecánico y les dicen, mire que tengo un ruido raro, son quizás los amortiguadores o algún otro tipo de repuesto que tiene un costo muy elevado. Mire, mi compañero Walter en este momento les está enseñando, aquí lo que hicieron fue romper la calle, hacer su trabajo y sus reparaciones, no obstante, no volvieron a tirar una plancha. No volvieron a tirar una plancha, sino que lo que hicieron fue dejar tierra, la compactaron un poco, pero observen bien cómo ha quedado todos estos cúmulos de tierra en este lugar, que sin duda alguna es peligroso si algún vehículo viene también, digamos, a una velocidad considerable y no logra frenar a tiempo, puede incluso tener algún accidente. En este lugar ya hemos visto accidentes de esa índole, donde incluso un bus de ruta hace algunos años se dio vuelta aquí en medio del Boulevard Suyapa, precisamente por esta misma calle que nosotros en este momento estamos viendo esta afectación que se está dando con estos cúmulos de tierra y falta de reparación, al menos de seriedad por parte de las autoridades de la alcaldía o de las personas de la alcaldía para poder darle una pronta solución a esto, porque mire, el motociclista aquí tiene que disminuir su velocidad y él está ingresando al Boulevard, en este caso Suyapa, lo cual es muy peligroso. Esta es la denuncia que nosotros le damos este día precisamente a esta hora de la mañana para que usted como televidente pues pueda darse cuenta y diariamente si transita por esta zona es probable que ya sepa de dónde estamos hablando y de qué nos estamos refiriendo precisamente en este momento. Este ha sido mi reporte, Alejandra. No sé si tú de los estudios tienes alguna otra consulta relacionada a esto. Si no, yo retorno contigo. Buenos días. Bueno, aquí, Pablo, y te lo digo por experiencia, y yo sé que muchos ciudadanos que transitan por este lugar y sobre todo que se dirigen
hacia varios comercios o su trabajo cerca de donde se encuentra este gran bache, les ha pasado lo mismo que a mí en horas de la madrugada, 4 de la mañana, que no se percataron que existía este bache y casi dejan el bumper del vehículo ahí. A mí me pasó. Aquí el llamado es a las autoridades correspondientes, a la alcaldía municipal del Distrito Central, que pueda gestionar, Pablo, porque esto se torna peligroso para una persona en horas de la madrugada o en horas de la mañana, cuando todavía no ha dado la luz del día lo suficiente, no se fija y puede provocar un tremendo accidente. Gracias a Pablo Martínez por esta información. Por supuesto, seguiremos aquí en Hola Honduras transmitiéndole cada una de las... A nuestro número de WhatsApp 3182-5600. Usted puede denunciar a través de esta línea de WhatsApp para mantenernos informados y sobre todo darle seguimiento a cada una de las denuncias en la capital de la República y en otros sectores del país. Vamos al norte del país. Desde la morgue de este sector ya han llegado los cuerpos de los reos que fueron asesinados en esta reyerta en Ilama, Santa Bárbara. Samuel Cuello, ¿qué información se desprende a esta hora de la mañana? Los cuerpos ya han sido reclamados por sus familiares o pertenecen en esos fríos depósitos de la morgue de San Pedro Sula. Muy buenos días, licenciada Alejandra Rivera. Buenos días también a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora con la pantalla de Hola Honduras. Bueno, su interrogante la respondo en este momento porque hasta esta hora no han venido a reclamar ninguno de los 6 cuerpos de las personas que fallecieron ayer en el sector de Ilama, Santa Bárbara, específicamente en la cárcel de máxima seguridad. También podemos observar en este instante que aquí donde las personas esperan a ser atendidos en la morgue del Ministerio Público, todavía no hay nadie. A esta hora que son las 6:17 de la mañana, no podemos observar ninguna presencia de los familiares de estas personas que ya fueron debidamente identificadas. Y ahorita en este momento le damos los nombres. El primer fallecido fue Román Alberto Valladares Olivera, alias Sin Piedad, Oscar Giovanni Funes Maldonado, Brian Alexander Cardona, alias El Oculto, Marlon Alexander Mejía Varela, alias El Escopeta, Ramón Isaac Padilla Sorto, alias El Grosero, y Rafael Antonio Amador Corea, alias El Zombie. Estas personas fueron encontradas en el módulo 5 de la cárcel de El Pozo ayer a eso de las 7:30 de la mañana, cuando los custodios llegaban a dejarles el desayuno. Los reclusos fueron estrangulados y presentaban golpes en sus cuerpos. Este algo, como repito, fue a eso de las 7:30 de la mañana y según alguna de las autoridades oficiales que son del Instituto Nacional Penitenciario, se está confirmando que esto fue una pugna entre miembros de la pandilla 18 que dejó como saldo ayer estos 6 muertos en la cárcel de máxima seguridad ubicada en El Pozo, Santa Bárbara. Hasta el momento no hay más detalles sobre estas acciones. Sabemos que a nivel gubernamental se han ya realizado diferentes acciones para mejorar estos centros penitenciarios acá en el país. Lamentablemente estas muertes múltiples o masacres se siguen dando y esto solamente es un sistema fallido según algunos de los expertos que nosotros hemos intentado abordar. Se nos ha dicho que siempre va a seguir siendo este tipo de problemas hasta que al final exista de verdad un Instituto Nacional Penitenciario que no solamente esté ahí de custodio, sino que también reforme, que al final esa era la idea de la presidenta Xiomara Castro al momento de sacar a los militares y poner también fuerzas civiles ahí en estos centros penitenciarios. Les repito los nombres, compañeros, solo para dejarlo así: Román Alberto Valladares Olivera, Oscar Giovanni Funes Maldonado, Brian Alexander Cardona Ramos, Marlon Alexander Mejía Varela, Ramón Isaac Padilla Sorto y Rafael Antonio Amador Corea son las personas fallecidas en este terrible hecho ocurrido en el sector de Ilama, Santa Bárbara. Si no hay consultas, si no hay dudas a esta hora de la mañana, vamos a regresar a los estudios principales de Hola Honduras. Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Nos vamos a mantener muy atentos ante información que se desprenda desde este sector del país en torno a esta nueva masacre. Los hechos violentos siguen registrándose en el territorio nacional y esto sí es lamentable. Aquí el único llamado es a las autoridades pertinentes a que puedan tomar acciones tanto en los centros penitenciarios del país y también con el tema
de la violencia en el territorio nacional. Gracias, Samuel Cuello, por este informe a esta hora de la mañana. Regresamos aquí a la capital de la República. Vamos con nuestro compañero Walter Pérez. Hay largas filas de pacientes en espera de poder ser atendidos. En el Hospital San Felipe de la capital de la República. Una problemática que venimos mencionando todos los días. No hay medicamentos, las personas se quejan por no ser atendidos de manera pertinente y rápida en distintos centros asistenciales del país, pero que sea Walter Pérez quien nos informe qué es lo que está aconteciendo en este hospital. Walter, buenos días. Buenos días, Alejandra, y es que se ha convertido prácticamente en una tradición estar viendo estas largas filas de ciudadanos buscando atención médica en los diferentes centros asistenciales de la capital. Tal es el caso del Hospital San Felipe, ubicado aquí en el Boulevard Los Próceres. Pueden observar una pequeña fila de capitalinos. Han madrugado para poder ser atendidos. Hasta esta hora, cuando el reloj está marcando específicamente las 6:21, están abriendo el portón para que puedan ingresar los ciudadanos que están buscando atención médica en este hospital. Caballero, con el permiso, a buscar atención médica este día. Sí, vamos a unos exámenes. ¿Exámenes? Sí. ¿Y medicamentos cuando los busca, los encuentra? ¿Cómo está el tema? Sí, se encuentran. Sí, se encuentran. Bueno, muchas gracias. ¿Usted, joven, viene a la consulta? No, a hacerme unos exámenes. ¿Y cuando usted busca medicamentos, siempre los encuentra? ¿Cómo es la atención? No, buena. No, medicamentos no le podría decir porque no he venido a eso. Bueno, muchas gracias. ¿Usted, madre, viene a alguna consulta o a buscar medicamentos? Examen. Sí, pero ayer anduve y no hay medicamentos, tuve que comprarle. No hay medicamentos. Para ciertas enfermedades hay, pero allí no. Lamentable esto, a tener que sacarse de su bolsita el dinero. Y tan cara la medicina. ¿Cuál es el llamado que le haría a las autoridades, al gobierno? No, que se pongan las pilas. A dar los medicamentos para los hospitales. Muchas gracias. Muchas gracias a esta capitalina. Aprovechando, Alejandra y televidentes, te muestro el escenario, donde están haciendo fila estas personas. Puede observar, si me ayuda mi compañero Denis Velázquez, estas personas están realizando esta respectiva fila en medio de esta corriente, esta filtración de aguas negras. Puede observar el olor que desprenden estas aguas es insoportable. Se tienen que prácticamente acoplar las personas, lamentablemente, a estos malos olores. Es lamentable. Puedo observar, esta agua viene desde una cuadra aproximadamente. Es lamentable, el mal olor es insoportable. Madre, están haciendo la fila en medio de esta laguna de agua negra. Sí, así es. ¿Cuál sería el llamado que le haría aquí a las autoridades? No, pues que arreglen eso, porque imagínese, uno por eso paga los impuestos. Y estar absorbiendo eso. Correcto, eso es malo porque estamos en una pandemia pues, ahorita. Entonces sería bueno que arreglaran ahí porque por eso uno paga impuestos y la verdad que el alcalde no está haciendo nada ahorita. Muchas gracias. Son reacciones de la misma población hondureña en torno a esta denuncia que nos ha llegado a la línea de BTV en torno a estas aguas negras. Los capitalinos se tienen que prácticamente acoplarse a los malos olores que están desprendiendo estas aguas negras aquí en las cercanías del Hospital San Felipe. Con esta importante información, compañeros, nos vamos a las portadas. Gracias, Walter Pérez, por esa amplia información a esta hora de la mañana, pero le damos a conocer cuáles son los titulares principales de Hola en Portada esta mañana de martes 5 de julio del 2022, destacando lo que hace unos minutos le dábamos a conocer tanto en San Pedro Sula, donde se encuentran los cuerpos de estos 6 privados de libertad, quienes se reportaron muertos en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Hasta el momento, las autoridades siguen investigación respecto a lo sucedido con esta reyerta en esta cárcel de máxima seguridad en Santa Bárbara. Además, a clases virtuales. El Instituto Jesús Millaselva, otro centro que volverá a clases virtuales debido al contagio de la COVID-19. Y siempre en temas de salud, vean ustedes qué preocupante. Hay alerta por un rebrote de Omicron. El bajo nivel de vacunación, la omisión de las medidas de bioseguridad son algunos de los elementos que están
probando o provocando los altos contagios en el territorio nacional. Así que hay que acudir a vacunarse a todos los centros donde ya están disponibles para que usted pueda inmunizarse ante la COVID-19. Y lo que también le mencionábamos hace unos instantes, lo que se pretendía fuera una fiesta o una demostración cívica, el 4 de julio en Estados Unidos se vio manchado de sangre. El día que suele ser una demostración cívica en este país se convirtió en una verdadera escena de pánico, cobrando la vida de al menos 6 personas y también han reportado 24 heridos. Estos han sido los titulares más destacados esta mañana y se lo hemos dado a conocer, por supuesto, en Hola en Portada, que estará disponible a través de todas nuestras plataformas digitales. Le invitamos que se quede con nosotros, vamos a cumplir con nuestra primera pausa comercial, pero a regresar con más información, por supuesto, aquí en Hola Honduras. Cumplimos con nuestra primera pausa comercial, pero al regresar le informamos que Clase Obrera solicita revisión del salario mínimo, esto ante el alto costo de vida que se vive en Honduras. El tiempo para este día como también para la próxima jornada nos mantenemos bajo esas condiciones relativamente estables, cálidas y secas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, no descartamos que se puedan estar registrando presencia de algunas ligeras lloviznas en distintos sectores del país, eso porque aún seguimos bajo la influencia de ingreso de humedad del Mar Caribe, como también esas bandas de nubosidad que nos ha dejado el paso de la tormenta tropical Bonnie. Sin embargo, las condiciones del tiempo en los extremos del día, por lo menos para este día como también para la próxima jornada, se van a mantener relativamente estables en gran parte del país, pero las autoridades de Copeco, así como también las autoridades del Centro Nacional de Huracanes, han alertado por una posible nueva tormenta tropical que podría ingresar a territorio centroamericano en los próximos días. Así que nos vamos a mantener muy atentos ante esta información y darle seguimiento, por supuesto, a las condiciones climatológicas y a la temporada ciclónica 2022. En cuanto a las temperaturas, hablando específicamente de la capital Tegucigalpa, las temperaturas se mantienen afortunadamente dentro de rangos normales, alcanzando los 27 grados centígrados las máximas y las mínimas de 19 grados centígrados. No descartamos presencia de lluvias en Tegucigalpa. Inclusive, en horas de la madrugada se pudo experimentar alguna ligera llovizna en distintos sectores aquí precisamente de la capital de la República. En Comayagua no descartamos presencia de lluvias significativas. En los extremos del día se sentirá mucho calor imperante, sofocante, alcanzando los 30 grados centígrados las máximas y las mínimas llegando hasta los 20 grados centígrados. En el norte del país las temperaturas se mantienen siendo bastante cálidas, alcanzando 31 grados centígrados las máximas y las mínimas que podrían estar oscilando, las mínimas llegando hasta los 23 grados centígrados. No descartamos presencia de algunas ligeras lloviznas en San Pedro Sula. En otros sectores importantes del territorio nacional, para mantenerles informados a esta hora de la mañana, en el occidente del país, específicamente en Santa Rosa de Copán, no descartamos presencia de lluvia. Las temperaturas máximas se mantienen siendo cálidas, 27 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados. En La Esperanza, como es de costumbre en este sector, las temperaturas podrían estar llegando hasta los 12 grados centígrados, frescas, agradables, como es de costumbre en la ciudad más fresca de todo el territorio nacional. En Nuevo Ocotepeque las temperaturas se mantienen siendo cálidas, alcanzando 29 grados centígrados las máximas y las mínimas de 20 grados centígrados, y no descartamos presencia de lluvias. Seguimos detallándole las condiciones climatológicas para este día en distintos sectores del territorio nacional. En Omoa, presencia de lluvias, temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados. Y ocurre en Yuscarán, las temperaturas se mantienen siendo cálidas, 24 grados centígrados las máximas, presencia de lluvias, mínimas de 18 grados centígrados. Mientras tanto, en la bella isla de Roatán, como tenemos ese ingreso de humedad del Mar Caribe, aquí el pronóstico de lluvia
podría ser mayor para este día como también para la próxima jornada. Pese a esto, las temperaturas máximas se mantienen elevadas, alcanzando los 30 grados centígrados y las mínimas de 27 grados centígrados. En cuanto al oleaje, para todos los pescadores artesanales, déjenme informarle a esta hora de la mañana. En el Mar Caribe de 1 a 3 pies de altura, mientras tanto en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Vamos a continuar con más información, por supuesto, aquí en Hola Honduras. Con importante información, compra ya tu smartphone 4G LTE por tiempo limitado a 1.399 lempiras. Ahora sí, compartan lo mejor del fútbol desde un smartphone 4G LTE con la mayor señal y la mayor cobertura, conectando a Honduras de Tigo. Y por supuesto, seguimos con más información. Hay un tema muy importante en el territorio nacional y lo anunciábamos ayer, y es el tema de las alzas en los productos de la canasta básica. En esta ocasión, de las tortillas. Los ciudadanos han mencionado que no se podrá comer ya en el país por el alto costo de vida. Escuchemos a continuación. El alto costo de la vida en Honduras cada vez va en aumento, afectando a la población en general. Primero fueron los combustibles, después la canasta básica y ahora hasta la tortilla que a diario comemos. Ahorita va a cumplir 2 semanas el maíz de haber aumentado. Fueron 10 lempiras a la medida. O sea, de estar costando 30 lempiras ya llegó a 40, van a encontrarlo a 45. O sea, mi abuela me dijo que nunca había llegado a una medida de maíz a 30 lempiras. Se compraba 18 a 20, ya está costando 45 lempiras. Y no nos asombremos si en una semana y media llega a costar 50. Doña María es una señora que se levanta desde las 4 de la mañana a moler sus tortillas a mano, asegurando que termina su día a las 7 de la noche, con la satisfacción que hizo de ganancia 200 lempiras por tanto incremento en los granos básicos y el combustible. ¿Cuál es el precio actual de la tortilla? La lempira. Pero, ¿cómo estaba anteriormente? A 3x2. 3x2. ¿Hubo un incremento en lo que fue el maíz? Está subiendo cada semana el maíz. ¿Y maneja usted cuánto gasta en lo que usted utiliza para producir estas tortillas? ¿Cuánto dinero gasta? Sí, digamos, vaya. Porque yo utilizo gas. Usted sabe cómo está el gas de caro. Y de maíz vaya, digamos, cuando me encargan son 6 medidas para aprovechar. Son 240 ahorita. 246. Imagínese. O sea que gasta alrededor un promedio como de 500 lempiras. De 500, más de 500 lempiras. ¿Diarios? En el caso de doña Marta, prefiere comprar ella misma los enseres para echar sus propias tortillas, ya que asegura le sale más barato elaborar ella misma sus tortillas. Y a su vez, hay quienes compran las tortillas en Tegucigalpa, que llevan hasta sus lugares, aseverando son más cómodas en la capital. Yo compro mis 2 libritas de maseca y yo las hago. Y vale. La libra maseca vale 12 lempiras. Entonces, ¿usted prefiere hacer usted misma las tortillas que comprarlas ya hechas? Sí, porque imagínese, compro 20 lempiras de tortilla, solo me dan 24. Entonces, yo de 2 libras, yo saco para desayuno y almuerzo. La verdad es que esto es poquito, mira. 15 lempiras, 15 lempiras. ¿Para cuánto tiempo le gusta de comida eso? Por lo menos 3. 4. Y nuevamente tiene que comprar otros 15 lempiras. Sí, y eso que vengo de Cantarranas y me gusta venir a comprarlas acá. El alto costo de la vida es una situación que el pueblo hondureño no soporta más. Y ahora, un nuevo incremento al precio de la tortilla. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. Y es que todo va de la mano, el incremento de las tortillas, ya lo mencionaban varias capitalinas y madres de familia, cada día preocupa más a los hogares hondureños. Y es precisamente en este mismo tema que el sector obrero hace un enérgico llamado a las autoridades del Congreso Nacional para que aprueben una revisión al salario mínimo que entró en vigencia a principios del 2022. Debido a los altos costos de la vida que se han generado por los fenómenos naturales, la pandemia y guerras también,
hablamos específicamente en Ucrania y Rusia, que se pelean fuerte y que evidentemente nos ha perjudicado tanto en el mercado internacional. Los obreros están pidiendo una revisión en dicho salario mínimo, ya que no se ajusta ni para comer. La situación que es crítica en el país, sí, es lógico, cabe aquí pedir una revisión al salario mínimo. Tenemos que ver porque las condiciones están dadas, porque el costo de la vida para los trabajadores, esto está altamente exagerado, no se alcanza ya ni para lo más básico que es la alimentación. Entonces hay una crisis económica, esto dando como resultado que la gente se sigue yendo, no en caravanas, pero siguen yendo buscando mejores oportunidades de vida o huyendo de la crisis de este país, porque el costo de la vida no espera y cada día va en ascenso. Los últimos productos que se incrementaron ahorita subieron los huevos, subieron los frijoles, todo está incrementándose. Los servicios públicos, todo está alto. Entonces, mire, el salario por lo menos debería de ser un salario de 15.000 lempiras. No es que va a tener todo lo necesario, pero para vivir un poco más, que tenga un poco más de respiro el trabajador. Y economistas han responsabilizado a los empresarios por no solventar la crisis que actualmente se vive en el territorio nacional, hablando específicamente económica, y aseguran que los responsables de que Honduras tenga una de las tantas inflaciones más altas de Centroamérica es responsabilidad de los mismos empresarios. Los causantes de la inflación en parte son ellos, son los empresarios los que le trasladan ese costo al consumidor final. Habría que ver, en realidad, si observamos la tendencia de la inflación, está en 9.09 interanual y 5.18 acumulada. En efecto, parece ser cierto lo que dice el COEP, la inflación al cierre, quizá, de acuerdo a mis proyecciones, puede llegar hasta un 10%, 2 dígitos. Es un dato que nunca se había visto en la última década. Y esto es preocupante porque va deteriorando el poder adquisitivo de la moneda y de los consumidores, se va deteriorando el consumo de las personas y ya caemos en un tema de seguridad alimentaria. Así es, muchas gracias a todos los televidentes en este momento, en este contacto del tráfico vehicular. Precisamente nosotros nos hemos trasladado con mi compañero Walter Pérez a un sector lateral del Estadio Nacional. Precisamente nosotros en imágenes les mostramos a esta hora cómo está el tráfico en este sector. Esta calle que ustedes pueden observar es un paso a desnivel que es el retorno precisamente de aquellas personas que vienen del sector, digamos, de la Feria del Agricultor y el Artesano. No obstante, el carril que queda el lateral, en este caso izquierdo, es esta calle que proviene del sector de Comayagüela, digamos, la primera, segunda, tercera avenida, todos aquellos vehículos que vienen del sector de Comayagüela y que cruzan el puente Bailey precisamente para ingresar ya al Boulevard Suyapa, rodeando el Estadio Nacional. Y hasta este momento fuerte presencia de vehículos que andan transitando en esta zona, pero también en este momento nosotros con mi compañero Walter nos movilizaremos para que usted pueda tener también una perspectiva de esta calle precisamente que también conecta con el sector del Kuwait, que ya también se registra bastante presencia de vehículos. Muy fluido, eso sí, no se ha registrado por el momento ningún embotellamiento, ningún tráfico que pueda causar algún problema o retraso para usted televidente que transita o transitará por esta zona. Puede hacerlo en este momento. A esta hora no se registra ningún tráfico o retraso, no obstante, ya se está viendo una fuerte presencia de vehículos en este lugar y es conocido que muy temprano este lugar se atasca de vehículos debido a que también es una ruta que utilizan aquellas unidades de transporte urbano como las que se dirigen hacia el sector de Suyapa, Nueva Suyapa y algunos otros sectores aledaños. Es por ello que a determinada hora de la mañana y por supuesto de la tarde, este importante lugar donde nosotros nos ubicamos, estas importantes carreteras, calles que conducen a diversos sectores de la ciudad capital, pues se mantienen bastante atascadas. No obstante, por el momento no se observa la presencia de ello. Observen bien, viene hasta incluso buses, taxis, motocicletas que desde muy temprano andan movilizándose. La fuerte presencia de vehículos es notoria, eso sí,
bastantes vehículos y ustedes lo pueden observar en este momento. Eso más adelante provoca precisamente que se haga un tráfico vehicular. Así que si usted como televidente nos está viendo y tiene que llegar temprano a su trabajo, a su lugar de destino, y nos está escuchando, viendo en esta transmisión, precisamente usted puede tomar las diversas medidas para hacerlo en este momento, y si lo hace más tarde, cuando se forme el tráfico, pues puede tomar alguna ruta alterna, porque se ve una fuerte presencia de vehículos en este sector donde nos ubicamos, precisamente esta calle que conduce hacia el Boulevard Suyapa y que conecta también con el Kuwait. Por supuesto, esta calle viene del sector de Comayagüela. Este ha sido el reporte del tráfico vehicular en este sector. A todos los televidentes y por supuesto que están pendientes de nuestra transmisión y por supuesto de estos contactos para conocer día a día cómo están algunas de las importantes ejes carreteros de la capital, para conocer precisamente si se va a movilizar o no en algún sector y así evitar el tráfico, que es bastante tedioso. Con este reporte nosotros nos vamos a una pausa comercial. Buenos días. Perfecto, Pablo Martínez, nos vamos a una pausa comercial. Al regresar de la misma, le informamos que en más de un 60% ha aumentado los casos de dengue en el país. Y la inseguridad es un problema que no cesa en el territorio nacional y se puso ya a prueba con fuertes evidencias o poderosas imágenes visuales con lo acontecido en las últimas horas en la máxima cárcel de Ilama, Santa Bárbara. Samuel Cuello nos tiene importante información respecto al mismo desde el norte del país. Samuel Cuello, con usted. Así es, muy buenos días, licenciada Alejandra Rivera, una vez más. En efecto, así como usted le está diciendo, siguen las situaciones violentas aquí en el norte del país, específicamente dentro de las cárceles de máxima seguridad. Por ello que me encuentro con el abogado Alceste Bernardi. ¿Va a seguir siendo un problema esto acá en el país? No puede el actual gobierno darle tranquilidad a estas personas si las masacres se siguen dando. Abogado, muy buenos días. En esto tenemos que ser puntual. Tanto los anteriores gobiernos como en el presente no han podido dar una respuesta efectiva en los centros penales, porque la situación penal es compleja, porque el tipo de decisiones que se tiene que tomar deben ser de manera adecuada, inteligente, rápida, efectiva, que ataque el problema. Aquí lo que debemos tener claro es que la situación penitenciaria como tal debe ser atacada de manera integral, y eso significa una acción coordinada, tanto de la policial como también de los órganos investigativos alrededor de estos centros penales, y la acción que hace el gobierno en apoyar lo que es la infraestructura y logística de estos centros penales, como también el personal que los integra. Hoy miramos con tristeza nuevas masacres, miramos nuevas situaciones a lo interno de los centros penales, y eso nos tiene que dar una respuesta clara, que el actual gobierno totalmente reprobado en este aspecto de la situación penitenciaria que tanto aqueja en todos los centros penales a nivel nacional. Y lo peor de esto es que son focos de criminalidad de adentro de las cárceles hacia afuera, y esto es algo evidente que no se puede ocultar. La extorsión ha arreciado y se sigue coordinando desde los centros penales. Un mensaje negativo porque queda evidenciado que hay descontrol del crimen organizado adentro y fuera de estas cárceles. Está totalmente fuera de control, y resulta también irónico cuando la actual administración dice que con la policía comunitaria va a venir a resolver este tipo de problemas. Estas cosas no son así. Aquí esto debe ser planificado, tener la debida asesoría de aquellos profesionales que están especializados, recibir todo aquel tipo de asesoramiento internacional en el manejo de las cárceles y fortalecer toda la institucionalidad alrededor del sistema penitenciario hondureño. Muchas gracias. Esta es la reacción del abogado Alceste Bernardi en torno a esta nueva masacre que se ha suscitado en el módulo 5 de la cárcel de máxima seguridad ubicada en el Pozo
en Santa Bárbara y donde han terminado también fallecidos 6 personas en esta nueva masacre que se ha suscitado acá en la zona noroccidental de nuestro país. Si no hay consultas, si no hay dudas a esta hora, yo regreso a los estudios principales de Honduras. Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Creo que estamos de acuerdo con lo mencionado. Las autoridades deben de hacer algo en cuanto a la inseguridad que se vive en los principales centros penitenciarios del país y sobre todo en el que es de máxima seguridad, el cual tendría que tener una mayor capacidad de seguridad para los privados de libertad. Gracias a Samuel Cuello desde la zona norte del país. Y vamos a cambiar de información, nos trasladamos a temas educativos. Gracias a la denuncia que nos llegó a través de nuestro número de WhatsApp 3182-5600, informábamos y nos trasladamos con un gran equipo de periodistas hasta el Instituto Jesús Millaselva, donde padres de familia informaban ese día precisamente que había un alto contagio en cuanto a COVID-19 en esta institución y sobre todo en los alumnos. Ahora este mismo instituto ha mencionado que regresa a clases virtuales precisamente por el alto contagio por la COVID-19. Uno más a la lista. Ante el aumento de contagios por COVID-19, el Instituto Jesús Millaselva también suspenderá clases presenciales, mientras esperan una orden oficial por parte de las autoridades de educación sobre si volverán o no por más tiempo con esta modalidad, la cual ven más factible para resguardar la salud de todos. La presencialidad va a depender de la recuperación del personal docente y también del alumno, porque nosotros estamos siempre interesados en la educación del alumno y la protección de él. Normalmente lo podía catalogar como un error académico estar arriesgando la vida del docente y del alumno. A pesar de que muchos han cuestionado el retroceso que genera la virtualidad, docentes consideran que son medidas necesarias respaldadas por expertos en salud. Ahorita el director ha estado en pláticas con las autoridades para ver que nos permitan tener lo que llaman la cuarentena, que son 8 días. ¿Verdad? Y poder verificar en qué medida los contagios son positivos, ya que también anda el dengue, también andan otros virus. En tanto, alumnos temen contagiarse, pero además les preocupa su nivel de aprendizaje. Por mi caso sí sería favorable porque mucho contagio y estar así presencial y contagiarse no es favorable. En un punto sí, pero por otra parte no, la verdad. No le entendemos, no le entendemos mucho a las clases virtuales. Ya en presenciales, pues más o menos. Entonces no es algo como que no es un factor que nos ayudaría mucho. Hasta la fecha son más de 25 maestros y casi 50 estudiantes contagiados dentro del instituto, por lo que representa un alto foco de propagación del virus. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Y siempre con el tema de la COVID-19, hay una nueva oleada en el territorio nacional. Se lo hemos estado mostrando en reiteradas ocasiones en lo que va de esta semana. Inclusive, ya habíamos mencionado de que los triajes se encuentran al 100%, inclusive en la sala UCI del tórax también se encuentra completamente lleno. Lo que sí es cierto es que las personas se han descuidado. La omisión a las medidas de bioseguridad, la falta de vacunación, son algunos de los elementos que han mencionado las autoridades de salud, lo cual han desatado el contagio que actualmente persiste en el país y también mencionar los eventos masivos que se han estado registrando en los últimos días en Honduras. El COVID-19 nuevamente azota a la nación hondureña. Según autoridades del Colegio Médico de Honduras, existen más de 50 personas en estado grave y las estadísticas apuntan que a diario se registran decesos. Diariamente, el día de ayer, habían 53 pacientes hospitalizados en todo el país. Parece poco, pero son pacientes que están graves. El día de ayer falleció una persona y se ha estado reportando al menos un fallecido diario. Uno de los elementos que contribuyó fuertemente al recontagio masivo y con síntomas de gravedad es la baja cantidad de vacunación. Esto lo confirma el jefe de la unidad de vigilancia. En 2 ocasiones a Honduras y la cobertura de primera dosis solo lo cumplió Tegucigalpa, es decir, el Distrito Central, que llegó a más del 94%. El resto del país está en rojo, es decir,
que ni tan siquiera llegaron al 60%. Tristemente, los compatriotas, niños, niñas, jóvenes, adultos, están siendo afectados por el COVID-19, incluso variantes de alto riesgo. BA1. Posteriormente, de abril para acá, se empezó a detectar casos de la BA2, pero nos mencionan en los laboratorios que hacen esta clasificación genómica de que ya hay BA3, BA4 y BA5. El comportamiento es un incremento masivo de positividad. Incluso algunos triajes están a toda su capacidad. Viendo ese comportamiento, de acuerdo al aumento, pues se va a ir ampliando estas camas hospitalarias, ¿verdad? Va a ser de forma paulatina, no es como que vamos a abrir de un solo todos los hospitales, ¿verdad? De forma masiva. Durante los años 2020 y 2021, Honduras y el mundo vivió de los episodios más trágicos de su historia, con miles de casos de COVID-19 a nivel mundial, y pese a que países lograron contener el contagio, siempre existió rebrotes, que hoy Honduras está atravesando. Con imagen de Walter Pérez, informó Pablo Martínez. Y no solo hay alarma en el país por el caso de COVID-19, por los altos índices de COVID-19. Hablamos también de lo alarmante que se encuentran las cifras de dengue en el Distrito Central. Continúan siendo epicentro del dengue, así lo han dado a conocer las mismas autoridades de salud, que ya registran más de 50 casos de dengue grave y 4.000 contagios, por lo que representa un 67% de incremento en ocupaciones hasta esta fecha. Así que hay que tomar consideración no solo con el COVID, sino que también con el dengue. Sí, cerca de 4.000 personas con dengue, gracias a Dios, fallecidos pues han sido mínimos. El 0.7% de la tasa de letalidad, pues eso es bueno. Pero ¿y los casos graves, doctora, de dengue, cómo se contabilizan? 56 casos en lo que va del mes. Pero bueno, gracias a Dios se ha estabilizado allí en cuanto a la semana antepasada y la semana pasada continúan los 56 casos, pues esperemos que esto vaya mejorando, pero insisto en que es la población la que tiene que ayudarnos a erradicar los criaderos. ¿En qué porcentaje podemos decir está el aumento? El doble en lo que se compara con el año pasado. Tenemos un 67% de aumento, entonces... Y resultó con mucho éxito la cirugía que se le hizo a la comunicadora y ex reina de belleza. Hablamos de Iris Portillo. Su madre y sus familiares se encuentran muy felices por el apoyo brindado. Escuchemos a continuación. Iris Portillo pierde el control de su vehículo. La joven fue trasladada a un centro asistencial. Se encuentra muy delicada de salud. Muy buenos días, amigos de nuestras redes sociales de BTV. Nos encontramos en este momento en el Hospital Regional del Norte del Seguro Social, donde se están registrando nuevamente largas filas de personas que están a la espera. El pasado 29 de junio, la comunicadora y ex reina de belleza, Iris Portillo, de 24 años de edad, sufrió un aparatoso accidente tras perder el control de su vehículo, cayendo en una hondonada. Este día fue sometida a una cirugía, ya que se le detectó un hematoma intracraneal causado por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cráneo. Tenía en el Catarino y en el Catarino me dijeron que no tenía nada, entonces yo me confié bastante en eso y ya ayer que yo la traje a hacerle un TAC cerebral, me sale en el TAC cerebral que me dijo el doctor que tenía un coágulo de sangre que le iba aumentando más de 100.000. Sí, 100.000 empiras y yo tengo la fe que los voy a recoger. Quitaron todo el cabello. Y es grande la operación porque es desde aquí hasta casi. Entonces, pero bendito sea mi Dios que ella salió bien de la operación ya. La verdad que uno nunca se imagina ver los hijos así, a uno le duele verlos así. Pero la mano de Dios está con ella. Los costos de la operación están por las nubes.
y los sanpedranos demostraron una vez más que la unión hace la fuerza. Colegas y amigos de Iris se unen a la recolecta de fondos. Muchas gracias por la oportunidad a BTV, siempre por sumarse a todo este tipo de actividades de solidaridad. La compañera presentadora de televisión y reportera Iris Portillo sufrió un accidente hace un par de días y necesita sufragar algunos gastos médicos, y como gremio periodístico de la zona norte, una vez más decimos presente para solidarizarnos con su familia y motivarlos a que nos acompañen, a que estén presentes desde las 8 de la mañana en la Fuente Luminosa. Vamos a estar hasta alrededor de las 5 de la tarde recolectando fondos. Iris ha sido una joven luchadora que se ha destacado por emprender, por llevar esa mano amiga a quien lo necesita, y hoy ella nos está pidiendo el apoyo junto a su familia para poder costear algunos gastos médicos que está teniendo producto de un accidente de tránsito. Autoridades de la Alcaldía Municipal de la Ciudad Industrial también dijeron presente a la donación de dinero para los gastos médicos de Iris Portillo, quienes recordaron con mucho cariño los momentos compartidos. Un momento difícil vive nuestra colega y amiga Iris Portillo, una muchacha emprendedora, una gran profesional, originaria de Choloma, Cortés, que se ha destacado en los medios de comunicación. Fuimos compañeros, siempre se mostraba muy atenta, muy responsable. Personalmente le tengo mucha estima, mucho respeto y admiración. Siempre ha buscado ella como la forma de salir adelante, pero no solo eso, sino de poder ayudar a los demás. Ella siempre ha estado buscando la forma de cómo ayudar a los demás necesitados, sobre todo en ETA y OTA, que trabajamos juntos para recolectar víveres para los más necesitados, y ahora es tiempo de ayudarla a ella. Confiando en Dios, se espera que la recuperación de Iris Portillo sea exitosa. Sin embargo, no se puede obviar el hecho que la negligencia del Hospital Mario Catarino Rivas casi le cobra la vida a la ex reina de belleza, ya que indicaron que su estado de salud era estable. Por otro lado, según informes de las autoridades de tránsito, se registran que de enero al mes de junio se han registrado 6.000 accidentes vehiculares, situación que dejó como resultado 700 fallecimientos. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Esperamos que la pronta recuperación de Iris Portillo sea de manera satisfactoria, y por supuesto le enviamos un abrazo muy especial a toda su familia, que obviamente sienten este escenario complejo, y sobre todo porque es su hija. Ya está con nosotros aquí la licenciada Inma Calderón con un tema interesante e importante en el sector educativo y sobre todo con el alza del COVID-19. Licenciada, es un gusto saludarle. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra, ya estamos listos. Un tema muy importante y muy complejo también, Alejandra, para todos, más de 2 millones de escolares. Y es que miren, con la pandemia realmente se produjo un retraso en el nivel educativo, en la calidad de la educación, porque no solamente es que se haga una virtualidad, es realmente medir el impacto que ha tenido ese tipo de enseñanzas en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Y vean ustedes, solamente en matemáticas tienen 2 años de retraso. 2 años de retraso. Y lo que decían los jóvenes, lo escuchábamos en los segmentos, en la nota que nos exponían nuestros compañeros de Noticiero Impacto, interesante, porque los jóvenes dicen no aprendemos lo mismo con la virtualidad. Si con la parte presencial tenemos un poco de dificultad, y las clases más afectadas son español y matemáticas. Pues justamente es el tema que vamos a abordar hoy. Hay un estudio que nos mide el impacto que ha tenido en la educación, pero también qué podemos hacer, no solamente como el Ministerio de Educación, como el gobierno, como sociedad, sino que también usted como padre de familia, ayudarle a sus hijos. Yo sé que es complejo tener que trabajar también en la educación de sus hijos, pero es lo mejor que podemos hacer. Así que no nos cambie, que ya volvemos.
El COVID-19 y el dengue amenazan con volver a dejar vacías estas aulas de clases, ya que los contagios en docentes y estudiantes van en aumento, lo que en cualquier momento podría provocar la suspensión de las clases y volver a la virtualidad. Ya se está manifestando en el centro educativo, ya contamos con 2 docentes confirmados que están contagiados y también hay varios niños ya confirmados que están dando positivo a las pruebas COVID-19. Sí, hay casos de niños con dengue hemorrágico. Sí. ¿En qué secciones? Básicamente ahorita está con los grados inferiores, 1º, 2º grado, hay niños confirmados ya con dengue. Las autoridades de educación confirman el brote de contagios y el cierre del primer centro educativo. Tenemos un reporte de profesores de Choluteca y profesores de Francisco Morazán, pero es maestros. ¿Reporte de centros educativos ya cerrados por COVID? Solamente uno, el 15 de septiembre. Solamente uno porque hay varios profesores con COVID. Conversamos con doña Eva, madre de uno de los alumnos de la escuela John F. Kennedy, y nos dijo estar muy preocupada. ¿Siente temor usted como madre de familia? Claro que sí, porque esa es una enfermedad que directamente cuánta gente han muerto, ¿verdad? Y no sabemos los niños también, porque los niños ciertos niños no están vacunados. Entonces, por otros niños puede afectarse, ¿verdad? Y también uno de padre de familia. Quienes más temen volver a las clases virtuales son los niños, quienes aseguran que están cumpliendo con las medidas de prevención. Porque me gusta aprender más, venir a las clases presenciales, a compartir con los maestros. ¿No quiere volver a la virtualidad? Nunca, jamás. ¿Cómo vas a hacer en medio de este brote de COVID para cuidarte? Pues siguiendo las precauciones. Vas a cuidar con las medidas de bioseguridad para no retornar a casa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Echándome alcohol, lavando las manos, usar mascarilla y lavarse las manos antes de comer. Porque me gusta más y así puedo compartir y siento que estoy más con mis amigos y así aprendo más. ¿Y te da miedo regresar a la virtualidad por el COVID? No, porque así cumpliendo las vías de seguridad vamos a sentirnos hasta mejor. Ante esta alerta, Salud recomienda llevar un control de casos confirmados y sospechosos, reforzar la bioseguridad, monitoreo diario y consejería ante signos de alarma. Y con el dengue, ¿qué están haciendo? Una de las estrategias es, en coordinación con Copeco, hacer procesos de fumigación, campañas de limpieza con los madres, padres de familia, profesores y estudiantes. Este es un rebrote que ha venido. 2 años permanecieron cerrados los portones de los centros educativos, provocando que 500 niños deserten a diario y un retroceso de 3 años en el aprendizaje de español y matemáticas. Y ante esta nueva amenaza, el impacto en educación podría ser catastrófico. Aquí con nosotros en Diálogo de Impacto, soy Emma Calderón y ya estamos listos para este tema. Este tema muy importante para todos aquellos que tienen hijos en edad escolar. Miren, la situación es más grave de lo que nosotros creemos, porque estos 2 años prácticamente son 2 años de retraso en educación. Y esto es en comparación aquí en Honduras con la educación privada, porque la educación privada invirtió en la virtualidad. Lamentablemente, en la parte pública no hubo esa planificación. Y al final, pues, fue un desastre, podemos decir. Un desastre. Sabemos que muchos padres tienen que estar con sus hijos durante ese periodo de clases. Y si las personas trabajan, es bastante complejo. Entonces, la situación es que no estamos preparados todavía aún
Llevamos por el tercer año de pandemia y no estamos preparados, señores. Pues justamente tenemos aquí invitado en estudio al doctor Denis Cáceres. Él hizo un estudio, coordinó un estudio sobre evaluando el impacto de la COVID-19 en la parte de educación en el país. Vamos a tener ahí nuestro número de teléfonos para sus comentarios, porque es importante también conocer qué piensan ustedes. Ustedes nos pueden enviar sus mensajes al 3182-5600. Y antes, pues, bienvenido, doctor. Es interesante este estudio que realizaron. ¿Qué cosas le impactaron a usted, a ustedes durante todo este proceso de investigación? Porque nosotros creeríamos todos de que como estaban encerrados aprendían más, pero la situación no es así. Sí, gracias por la invitación. La verdad que el COVID afectó a todos los países en el mundo, pero afecta más a los países de Latinoamérica y a los países más pobres. En este caso, el último país en el mundo en abrir clases presenciales ha sido Honduras. Entonces, es normal que ahorita en Honduras se esté viviendo algunos contagios en los centros educativos, porque hace poco retomamos las clases presenciales. Otros países, está muy lejos, claro, la comparación con los países europeos, pero en los países europeos las clases virtuales duraron 2 o 3 meses. Regresaron inmediatamente a clases presenciales para no perder tanto aprendizaje. En Latinoamérica y principalmente en Centroamérica es Honduras y es Guatemala, Honduras y Guatemala principalmente, los que regresan por último a clases presenciales, y por eso es que nosotros en este momento estamos viendo algunos contagios en los centros educativos. Pero ¿cómo lo han manejado los otros países? Bueno, otros países lo manejan a través de un semáforo. Aquel centro educativo que realmente tiene contagios, pues definitivamente tiene que hacer su propia cuarentena. Lo que no debe ocurrir es que si el Miaselva tiene contagio, pues el Miaselva tiene que irse a cuarentena. Pero los alumnos del Chimbo no tienen por qué irse a cuarentena. Tiene que ser bien focalizado, podemos decir. O sea, no puede ser generalizado, no puede ser una ordenanza general, porque eso afectaría. Totalmente. No podemos volver a cerrar el sistema educativo, porque los más afectados son los niños y los jóvenes de las escuelas públicas, ya que este estudio muestra de si nosotros volvemos a mandar a los niños y a los jóvenes a su casa, prácticamente solo el 20% es el que tiene conexión a internet, mientras que la escuela privada, arriba del 95%, los niños tienen su buena computadora, su buen internet. Entonces, estos 2 años se perdieron en el aprendizaje de las escuelas públicas, de los niños que asisten a las escuelas públicas. Las escuelas privadas perdieron muy poco aprendizaje, y esto genera una brecha muy grande entre lo que aprenden los niños de las escuelas públicas y los niños de las escuelas privadas, y pronto tiene consecuencias nefastas para el desarrollo de la persona, porque tienen que enfrentarse a un examen para entrar a una universidad, y con 2 años de retraso los de las escuelas públicas pues tienen muchos problemas para pasar este examen, no digamos después para solicitar una beca internacional. Sí, y aquí es bien interesante, y quiero recalcar un poquito. Usted me está diciendo que solamente el 20% de los niños en educación pública tuvieron conexión, o tienen conexión en estos momentos. O sea que estamos hablando que el 80% no tuvieron. Exacto. Esa facilidad que debió habérsela dado el Estado. El 80% de los niños de este país no tienen las condiciones para conectarse a una clase virtual. Pero si usted lo ve, no está muy lejos del nivel de pobreza tan alto que tenemos en este país. Usted tiene un 70% de pobreza en este país. O sea, es imposible pensar que esos niños que pertenecen a los hogares más pobres, donde el ingreso es sumamente bajo, van a poder conectarse a clases en internet.
Entonces, lo que muestra el estudio que hizo ASJ en la pandemia es que aquellos niños y jóvenes que estaban denominados en la escuela virtual prácticamente perdieron los 2 años de aprendizaje y los padres de familia estaban sumamente molestos. Se les preguntó a los padres de familia qué opinaba sobre esto y lo que ocurrió es que los padres estaban diciendo que prácticamente no estaban aprendiendo absolutamente nada. En más de un 60% de los padres de familia de las escuelas públicas estaban diciendo que sus hijos no estaban aprendiendo. Pronto sale el informe del Banco Mundial donde menciona de que los jóvenes de América Latina y más los de aquí de Centroamérica perdieron más de 2 años de aprendizaje en español y matemática. La UPN tiene también un estudio donde se hizo solo en 2 departamentos, claro, no es algo que se puede extrapolar, pero menciona de que más del 40% del aprendizaje en matemática se perdió durante la pandemia, donde se aplicaron este tipo de pruebas estandarizadas. Por lo tanto, el escenario de volver a cerrar todo el sistema educativo es el peor escenario para el sistema educativo, ya que los niños y los jóvenes en este momento tienen de 2 a 3 años perdidos de aprendizaje y los jóvenes que están egresando de educación media no tienen las competencias para entrar a la universidad, para insertarse al mundo del trabajo, no digamos para conducirse en el mundo de manera exitosa, tal como lo planteábamos en las pruebas PISA. El 85% de los jóvenes en Honduras no podría, digamos, moverse por el mundo con el aprendizaje que tiene en matemática. El 85% no tiene esa capacidad, pero en español es un poco mejor porque el 70% sí tiene esa capacidad de moverse. Esto está muy anclado de dónde venimos, de qué sistema venimos, y los que vienen de la escuela privada con más recursos socioeconómicos, donde los padres tienen más recursos, estos son los que pasan las pruebas y son los que se ganan las becas a nivel internacional y son los que pueden conducirse por el mundo de una manera exitosa. Y eso hay que decirlo también, doctor. La situación es que también veníamos con un déficit en matemáticas y en español antes de la pandemia, porque la calidad educativa no es tan buena. Solamente son ciertos colegios, porque hay colegios de educación pública que son excelentes, ¿verdad? Excelentes, o sea, tienen una excelencia educativa y una calidad educativa de primer orden, pero no todos hacen, porque el problema es que tanto conflicto en educación se desmejoró toda esta parte. Totalmente. Antes de la pandemia ya la infraestructura estaba en mal estado. Exactamente. O sea, más del 65-67% de la infraestructura estaba en mal estado. El rendimiento académico medido en las pruebas PISA, de esto que estoy hablando, fue antes de la pandemia. O sea, ya estábamos mal en la pandemia. La ingobernabilidad también en el tema de la pandemia. La exclusión, antes de la pandemia, 3 de cada 10 jóvenes de 15 años están dentro del sistema, solo 3. 7 están fuera del sistema educativo. Y a la universidad, de 10 estudiantes que ingresan a primer grado, solo 2 o solo 1 llega a la universidad. O sea, en este país siempre hemos tenido una exclusión masiva. Pero quisiera explicar algo muy importante. No es la escuela pública que es mala, eso no es así. El problema es que a la escuela pública le llegan los niños más pobres del país. La escuela pública tiene que lidiar aproximadamente con unas 800,000 personas que son analfabetas y que tienen hijos. Y esas personas mandan a sus hijos a la escuela pública. Por lo tanto, no es el concepto de la escuela pública el que está malo, sino que la escuela pública recibe a los niños más pobres, a los más vulnerables, a los más marginados. Pero si la escuela pública está cerrada, si la escuela pública no hace su trabajo, entonces no es capaz de generarle las habilidades y las competencias necesarias a los alumnos en pobreza extrema para que salgan de la pobreza extrema. Y fíjense que no solamente estamos hablando de la pobreza extrema, por ejemplo, que son situaciones que no se han tocado. Vea, por ejemplo, los hijos de la pandemia, que les llamo yo, los que nacieron en esta época, en esta pandemia, estos niños tienen problemas de socialización, sí, de adaptación al entorno social.
y no hemos hecho nada por ellos. Estos niños tienen, mire, yo conocí muchos casos, por los nietos, ¿verdad? Muchos casos de que les decían, no, fíjese que su hijo tiene un poco de autismo, y no era autismo, era que no había socializado. El ser humano nació para socializar. Y yo cuando escuchaba a estos niños, decía, yo no quiero regresar, yo quiero regresar a la presencialidad. Mire, estar encerrado, eso ha sido grave para todos estos niños. Totalmente. Lo que se menciona ahorita con los estudios del Banco Mundial y de UNICEF es que esta generación tiene tantos problemas de socialización que va a tener problemas para ser amigos durante toda su vida. O sea, hay una habilidad que no la desarrolló en estos 2 o 3 años de pandemia, porque es una habilidad que se genera a los 4, 5, 6 años. Ya prácticamente cuando llegamos a la escuela, llegamos a ser amigos de una manera más fácil, siempre y cuando tengamos una buena educación preescolar. El impacto de la pandemia general, digamos, podemos decir que se ha concentrado en los niños más pequeños, porque son los que tienen una etapa física que se cierra a los 6, 7 años y es una etapa de socialización. A primer grado no se llega a socializar. Se llega a socializar en la educación preescolar, siempre en preescolar también hay juegos, hay actividades lúdicas y hay conexiones con el juego, pero ya aparecen los conceptos cognitivos de la suma, la resta, algunos conceptos de matemática espacial, de la matemática espacial. Sin embargo, también a los jóvenes que se graduaron en clases virtuales y tuvieron un bachillerato en electricidad, un bachillerato en mecánica, y su nivel de matemática es tan bajo, su nivel de lectura es tan bajo, que no le permite aprobar una prueba de alto impacto. Estas pruebas de alto impacto son las que deciden si usted entra a una universidad o si usted se gana una beca. Entonces, estos jóvenes que se han graduado en la virtualidad tienen 2 años perdidos de aprendizaje. Esos son como 2 desviaciones estándar en los estudios de PISA. Para usted, doctor, ¿sería fatal realmente volver al cierre total del sistema educativo? Usted lo que sugiere es que si el Mediaselva tiene problema, entonces que el Mediaselva suspenda vaya virtualidad por mientras se desinfecta porque solo son 15 días también, ¿verdad? Y yo creo que aquí el monitoreo es bien importante, porque no es lo mismo decir vamos a cerrar 3 meses a decir solamente 15 días, sí, o 2 semanas. Estamos en una catástrofe educativa. Estamos en la peor etapa de Honduras en el tema educativo. O sea, esta crisis que está pasando en el sector educativo, nunca la habíamos vivido históricamente. Entonces, lo que hicieron los países es, si un centro educativo tiene alto nivel de contagio de COVID, tiene que hacer cuarentena. Pero, ¿qué tienen que hacer las autoridades de salud? Tienen que verificar si esa comunidad educativa está vacunada. Lo que está ocurriendo es que en Honduras el nivel de vacunación se detuvo. Sí. Prácticamente nos relajamos. Entonces muchos niños, jóvenes y profesores también que no se quisieron vacunar y adultos que le creyeron a otras fuentes de información que vacunarse era un chip, era malo, entonces no se vacunaron. Por lo tanto, en ese tipo de comunidades donde hay alto contagio, lo que hay que verificar es que la comunidad educativa esté vacunada. Pero el enfoque de gestión de este riesgo, porque al final todos los centros educativos van a tener el riesgo de contagio, esto ocurrió en todo el mundo, no solo en Honduras, debe ser focalizado totalmente. El centro educativo que tenga problemas o que tenga altos niveles de contagio, tiene que irse a cuarentena por fuerza. Eso fue lo que se hizo en todos los países para poder regresar a la presencialidad. Pero no se volvió a cerrar el sistema educativo, ni por distritos, ni por municipios, que en otros países son distritos, ni por departamentos, ni digamos todo el país. Esta infección generalmente es en los focos urbanos. Sí. Y en el área rural o no se registra o prácticamente no ocurre. Entonces, no podríamos pensar en volver a cerrar el sistema educativo cuando en el área rural se regresó desde el año pasado, ya había
casi todos los centros educativos rurales estaban abiertos desde el año pasado y no tenían niveles de contagio. Por lo tanto, la gestión del riesgo de contaminación del COVID tiene que ser algo totalmente institucional. Sí. Y es cerrar o abrir mientras pasa la ola del COVID. Y aquí yo siempre hago esta memoria. Yo estudié en escuela pública, en Choluteca, y yo recuerdo que llegaban las brigadas de salud a la escuela y ahí nos vacunaban, nos desparasitaban, nos daban un montón de cuestiones. Mira, nos daban aquellas pastillas horribles para la malaria, unas Haralén que eran amarguísimas. ¿Ah? Para los parásitos, unas amarillas. Sí, y también nos desparasitaban, nos daban flúor, entonces, y nos ponían en fila. Entonces había, imagínese usted, en ese tiempo, estamos hablando del 70. Entonces, ¿por qué no hacer brigadas de vacunación ahorita en los centros educativos? O sea, yo creo que, porque es la vida de los jóvenes. Ya vimos que con la vacuna usted puede prevenir ser de gravedad. Porque no es que se va a salvar de que no le dé COVID o no le dé dengue o cualquier otra cuestión. Pero en realidad usted puede prevenir la muerte. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Si el gobierno tiene autoridad para eso. Entonces, son situaciones que tenemos que ir viendo. Tenemos algunos mensajes, pero también tenemos compromisos comerciales, así que no nos cambie, que en breve regresamos aquí con Diálogo de Impacto. Vea usted, es una catástrofe la educación, el sistema educativo hondureño en estos momentos. ¿Qué se puede hacer? También vamos a leer algunos mensajes de nuestros televidentes, así que si usted tiene algún comentario, alguna denuncia, puede escribirnos al 3182-5600. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí con Diálogo de Impacto. Una catástrofe realmente el sistema educativo. Este es el gran reto que tienen las autoridades y ahora no tienen justificación. Y le puedo decir por qué. Porque es el magisterio el que está decidiendo en el sector educativo público del país. Es un exdirigente magisterial el que es actual ministro de Educación. Por lo tanto, no tiene excusa porque conoce la realidad. Y yo creo que aquí lo único que necesitamos es que se pongan a trabajar, como lo hacen miles de maestros, porque hay maestros que dignifican esta carrera. Mira, a mí me sorprende, por ejemplo, vaya estos chicos de un instituto de Ocotepeque que son los campeones en matemáticas y que siempre ganan las olimpiadas. Y es un instituto público. El IDA, aquí de la pedagógica, es otro ejemplo. Entonces, si tenemos modelos, ¿por qué no replicarlos? Porque el daño que le están haciendo estos maestros que no asisten, que no cumplen con sus funciones, o las autoridades que no les dan las herramientas, es grave para el país. Vamos a leer algunos mensajes antes de entrar en detalle. Mire, Cifredo Dimas desde el Facebook nos dice saluditos. Y también tenemos, solo hablando de COVID se llevan, preocúpense por sacar el país de la pobreza. No vamos a morir de COVID, sino de hambre. Esta presidenta, votamos por ella porque ya no iba a haber pobreza, nada, solo son mentiras. Los políticos que ponga, iba la presidenta, yo tengo 3 años. ¿Ah? Que se ponga viva la presidenta. Que se ponga viva la presidenta. Y disculpen, pero me es difícil a veces leer Esta es la escritura normal en Facebook. Esta es la escritura normal. Que se ponga viva la presidenta. Yo tengo 3 años sin trabajar porque no hay empleo en Honduras. Honduras tiene la capacidad de ayudar con comida a la gente pobre ahorita que no tenemos empleo. Yo sé que es el clamor popular y tiene toda la razón. Dice, si solo el 20% estaban conectados, entonces el gobierno nos mintió porque dijeron que había internet. Totalmente de acuerdo. Realmente el gobierno no pudo dar internet en estos 2 años. O sea, el gobierno anterior descuidó totalmente el sistema educativo en la pandemia y es así como esta administración lo encontró hecho pedazos. El problema es que si esta administración encuentra hecho pedazos el sistema educativo y no lo puede reparar, los más perjudicados siguen siendo los niños. Pero nadie va a negar que la administración anterior, en los 2 años de la pandemia, abandonó completamente el sistema educativo.
Sí. Y es por eso que esta administración lo encuentra totalmente destrozado. Sí, y esto realmente es grave, porque como les digo, mire, es bello ver esto. Y miren los niños con sus mascarillas, con sus botecitos de alcohol para desinfectar. Mire, la situación de las escuelas es caótica, doctor. No hay agua. No hay agua en las escuelas. Las escuelas están destruidas. Porque en estos 2 años nadie, absolutamente nadie se preocupó por restaurarles. Pero vamos a ver algunos datos que aquí estamos hablando. Usted nos hablaba que estos son los mayores desafíos en el sistema educativo y es el hecho de la exclusión. La exclusión. Sí, lo que está puesto en esta gráfica y que el pueblo hondureño lo sepa es que el 60% de los niños y los jóvenes están dentro del sistema educativo matriculados. El 40% de los niños y los jóvenes de este país están fuera del sistema educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 10 niños o cada 10 jóvenes, 6 están matriculados en el sistema educativo y 4 no lo están. Esta es una de las exclusiones mayores en el área de Centroamérica, y en un país tan desigual como Honduras no puede seguir pasando, porque este 40% lo ponen las familias más pobres. Los hijos de la clase media, de padres de clase media, los hijos de padres que tienen buenos recursos económicos o en la categoría de riqueza, esos entran a escuelas privadas y luego se van del país. Este 40% que no entra al sistema educativo son de los más pobres. Aquí lo que estamos viendo, Enma, es la exclusión estructurada que existe en este país. Cuando hablamos de exclusión, ¿a qué nos referimos? Porque es bueno para que las personas que nos están viendo entiendan. Lo que nos estamos refiriendo con exclusión es que los niños más pobres, más vulnerables, están fuera del sistema educativo, ¿sí? Y solo unos pocos llegan al sistema educativo. En educación prebásica, lo que le está mencionando ahí es que el 75% de los niños de 4 y 5 años no hacen kinder. No hay kinder para ellos. 75% están excluidos. Sí, están excluidos porque no hay un kinder para ellos y no hay un licenciado en prebásica para ellos. Ya los de 5 y medio, 6, lo que es el último año de prebásica, ese sí, el Estado lo está cumpliendo, posiblemente lo está cumpliendo a un 50%. El Estado cumple de 1º a 6º grado. Eso es lo que le puede dar el Estado a una familia pobre en este país, porque acá el 77% está mostrando los que tienen la edad normal para entrar a 1er grado, pero este número puede subir a 98% con las edades acumuladas, o sea, aquellos niños que entran a 1er grado de 8 años, de 7, 8 años, o algunos que entran de 5 años a 1er grado, tanto una edad más baja o una edad mayor. Lo que está mencionando esta gráfica acá es que en todos los niveles hay exclusión. El Estado cumple de 1º a 6º grado, pero si usted ve la educación superior, 17%, eso equivale a 2 personas que llegan a la educación superior. Y algo que sí es lamentable es que nuestros jóvenes, los que tienen 14, 15, 16, 17 años, prácticamente para ellos hay una cobertura de un 30%. Esta cobertura es sin infraestructura, esta cobertura es de profesores. Nuestros jóvenes de 14, 15, nuestros adolescentes están fuera del sistema educativo en este país. 7 de cada 10 jóvenes están fuera de la educación media en este país. Wow. ¿Dónde están nuestros jóvenes? Hay 500,000 de jóvenes de 14 a 17 años que no están estudiando, no están trabajando y el Estado tampoco sabe dónde están. Y antes de de educación prebásica hay que mencionar que hay un 12% de analfabetismo, que eso equivale casi a 1 millón de personas en este país que no saben leer y escribir. El sistema educativo en este país no le cumple a la sociedad hondureña porque tiene excluido a la mayor parte de los niños, los jóvenes, y también tiene adultos que no saben leer y escribir y no ha podido hacer nada por ellos. Y estos adultos que no saben leer y escribir tienen que ir a votar, tienen que tomar decisiones por sus hijos, van a ser consultados posiblemente en una consulta nacional, si quiere una constitución, si quiere una constituyente, pero él ni tan siquiera puede leer
escribir, no puede sumar y restar, y le estamos preguntando cosas tan importantes, o le vamos a preguntar cosas tan importantes para la vida del país. ¿Podemos pasar a la siguiente gráfica? Educación superior, de cada 10 niños que llegan a primer grado, solo 2 llegan a educación superior. Pronto vamos a hacer los análisis en ASJ de cuántos son los que se gradúan, pero lamentablemente en este país, ya vamos a hablar de esta, estos son el 20% que tuvo acceso a internet. Sí, pasemos a la otra. Ok, si tenemos jóvenes dentro del sistema educativo, y la mayor parte, así de sencillo, 70% de los jóvenes están fuera, el 30% de nuestros jóvenes dentro del sistema educativo, pero los que están dentro se quieren ir de Honduras. Sí. Ahí el 30% de nuestros jóvenes son los que tienen 12, 13 años, dicen que se quieren ir de este país. O sea, este país no es atractivo para los jóvenes, entonces, ¿qué futuro le estamos dando a este país y a ellos? Aquí no hay oportunidades. Por eso tenemos ese montón de gente que muere en el camino y que apenas tiene 15, 16 años, ya tiene un poco de fuerza física y tiene un poco de voluntad y un poco de preparación, y lo único que quiere es irse del país. O sea, si la escuela pública no le da las suficientes capacidades, habilidades y un título para insertarse en un empleo, lo vuelvo a repetir, no es que la escuela pública sea mala, sino que la escuela pública, cuando se cierra, excluye demasiado a los jóvenes y no hay otro lugar para construir habilidades y competencias para los jóvenes, solo la escuela, ya que el hogar no es un lugar propicio para construir habilidades en matemáticas y en español, porque el 70% de los hogares son pobres. Entonces, ni el nivel de comprensión del idioma, ni el número de palabras aumenta de un niño cuando pertenece a una familia muy pobre. Tiene que estar en escuela para poder mejorar su vocabulario. Entre más pobre es la familia, menos posibilidades tienen realmente de acceder a una educación digna. Totalmente. Si una familia de escasos recursos económicos quiere que su hijo se eduque, a lo que tiene posibilidad en este país es de primero a sexto. Aquí en ASJ hicimos un ejercicio. A primer grado llegan 230,000 niños. Eso corresponde casi a un 98% de los niños que deberían de llegar. Pero cada año que pasa de un grado a otro, hay unos 12,000 estudiantes que se van. Esto lo podemos hacer de esta manera, el ejercicio. 230,000 entran a primer grado, pero ya a segundo grado hay menos de 220. En tercero hay menos de 200. A cuarto menos de 180. Y así en este ritmo llegamos a educación media, donde de 230,000 que ingresaron a primer grado, solo 75,000 estudiantes se gradúan de educación media. Y de esos 75,000, unos 20, unos 23,000 son los que ingresan a educación superior. ¿Esto qué quiere decir? Que en el camino el sistema público o el sistema educativo en Honduras va expulsando a los niños más pobres, y prácticamente los que llegan a educación superior es porque tienen una familia que los apoye, una clase media que los puede sostener, pero lo que ocurre acá es que entre más pobre es el niño, más posibilidades está de quedarse botado en el camino, porque el sistema lo va expulsando de manera simbólica. Por eso hablamos de una exclusión estructurada desde el Estado, donde a los niños más pobres, a los jóvenes más pobres, los excluye. Y cierto, y fíjese que, por ejemplo, se siente bastante en el campo. En otros países, por ejemplo, existen los buses públicos, de educación pública. Aquí no, aquí son pagados. O sea, tenemos realmente un gran presupuesto destinado a educación, pero mal invertido. Yo sí lo considero mal invertido. Mire, por año, doctor, nunca supimos cuántos eran los maestros empleados en educación. Sí, ¿Se acuerda usted de esa época? Porque en realidad no tenemos, o sea, la pandemia nos vino a visibilizar
las grandes falencias que tenemos como sector. Mire, sí hay un problema de gobernabilidad en el sistema educativo, pero los análisis que hemos hecho en ASJ es que el 95% del presupuesto que tiene educación solo es para pagar salarios. Entonces, por eso es que usted no ve aquellos casos de corrupción en educación tan grandes, porque no hay tanto de dónde robar. Pero ahora bien, si pagamos 95% de salarios, significa entonces que no todos trabajan, porque si todos trabajaran como debía, tuviéramos otro resultado. ¿Cuál es el problema que hay? Siempre hay un problema de gobernabilidad, porque en este momento todavía hay centros educativos que están cerrados y profesores que se resisten a no trabajar, pero son muy pocos. Sí. Arriba del 80% de los profesores ahorita está trabajando. Incluso un 85% de nuestros registros está trabajando. O sea, los profesores que no están trabajando son poquitos. Los centros educativos cerrados son poquitos. Pero el presupuesto de la Secretaría de Educación en los últimos años se fue quedando, nosotros le llamamos el presupuesto que se quedó enano, porque el Producto Interno Bruto se dobló en este país en los últimos 20 años. Sí. O sea, tenemos un crecimiento económico en este país muy positivo y podemos hablar de un crecimiento fuerte en el tema económico. O sea, que en este país sí se generó riqueza y sí se generó, recursos para el Estado. Pero educación no fue beneficiado con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es como ahora tenemos un presupuesto que solo ajusta para pagar a los profesores. No hay recursos para reparar centros educativos. No hay recursos para útiles escolares. Sí hay recursos para la merienda escolar y el Estado ya debió haber mandado la merienda escolar a los centros educativos. Esta es una crítica ya que tienen que tomar a las autoridades. No es posible que a 6 meses, y ese recurso ya estaba en la Secretaría de Desarrollo. En estos momentos no hay merienda escolar. La merienda escolar no ha llegado a los centros educativos y no ha llegado porque no lo han gestionado, porque esos recursos ya estaban contemplados en el presupuesto del Estado. Volviendo al tema del presupuesto, en realidad el presupuesto que tiene Honduras para invertir por alumno es de los más bajos de Centroamérica. Si comparamos a Honduras con Costa Rica, Costa Rica invierte 4 veces más por alumno. Quisiera hacerle esta comparación. Una escuela privada tiene 4 veces más recursos que una escuela pública. Por eso el rendimiento en la escuela privada siempre es mayor, porque tiene más recursos. Esta misma comparación se puede hacer. Honduras y Costa Rica. Costa Rica tiene 4 veces más recursos invertidos en educación que Honduras. Prácticamente la calidad de Costa Rica es la que se da aquí en las escuelas privadas de élite. Es la misma educación que se da en Costa Rica, pero a Costa Rica le cuesta 4 veces más la inversión por alumno que quizás en Honduras. Es una comparación de en 9 años. En realidad, pero todos sabemos que si queremos sacar, pero no podemos comparar el nivel educativo, la calidad educativa de Costa Rica con la de nosotros, porque es muy superior y ahí está la inversión. Y usted en educación invierte, ¿verdad? Pero Costa Rica tomó esas decisiones a inicios del 80, a finales del 70, hicieron esta transformación para que el sistema educativo de ellos fuera robusto. Y es así como tienen escuelas rurales en buen estado, escuelas rurales con buenos docentes, escuelas públicas de muy buena calidad. E incluso el concepto de la resiliencia educativa en los estudios de PISA tiene gran asidero en las escuelas de Costa Rica. ¿Qué quiere decir? Que Costa Rica tiene alumnos pobres como Honduras. Costa Rica tiene una pobreza extrema también concentrada en las escuelas públicas. Pero esas escuelas públicas de Costa Rica rinden mejor que las escuelas privadas en Costa Rica. Y así nace el concepto de la resiliencia, de que sí es posible, cuando una escuela pública está abierta todo el día, tiene buenos profesores, puede sacar a los alumnos de la pobreza, del conocimiento y de la pobreza extrema. Y es así como estos estudios registran que a pesar que escuelas muy pobres, tanto en Honduras y en Costa Rica, logran resultados más altos que escuelas privadas siempre y cuando los profesores hagan la diferencia. Sí, tenemos algunos mensajes, porque ya casi estamos finalizando el programa. Dice, algunos maestros les enseñan mal matemáticas a los alumnos. Mire los videos en la pandemia, cuando
Cuando les enseñan a sumar expresiones algebraicas, al niño cualquier lo asustan. Les enseñan de una manera muy complicada. Y es que también tenemos que invertir en la virtualidad, porque la virtualidad no es como yo. Si tenemos 1 millón que no saben leer ni escribir, ¿qué porcentaje hay entonces de analfabetas digitales? Porque esa es otra gran brecha también. Creo que había otro mensaje. Dice, debe haber empleo y educación. Si una de las dos falta, no se avanza y provocará frustración para los jóvenes. Totalmente. O sea, usted puede tener un sistema educativo muy bueno, pero no hay empleo, no hay oportunidad, entonces se van. En el país hay jóvenes con muchísimo talento. Y un caso sencillo que le voy a poner. No voy a mencionar el nombre del centro educativo. Hay un centro educativo acá que se dedica a reclutar niños genios en matemáticas. ¿Sí? Y logra que esos muchachos compitan a nivel internacional y ganen olimpiadas internacionales en matemáticas. Y esos niños vienen de las escuelas más pobres de este país. O sea, Honduras sí tiene talento dentro de sus escuelas públicas, pero cuando cerramos las escuelas, cuando nos vamos a huelga por más de 2 o 3 meses, sí, cuando cerramos el sistema por 2 o 3 años, esos jóvenes que tenían ese potencial los perdemos completamente. Exactamente, porque hay que cultivarlo. No los logramos desarrollar. Doctor, se nos terminó. Muchísimas gracias realmente por habernos compartido. El tiempo nos quedó corto, pero es un tema muy importante, así que hay que ponerle mano a la educación. Tenemos que invertir en educación. Ojalá pudiéramos recuperar todo eso robado y lo metiéramos al presupuesto de educación, y les digo que tuviéramos los mejores talentos, realmente dándole oportunidad sin importar realmente su condición social. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Así que los espero mañana nuevamente aquí en punto de las 7 de la mañana a través de Hola Honduras y BTV.